de lo que hemos visto? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo está claro y transparente? ¿Sí me escuché? Sí, profesor, por el momento todo está claro. ¿Todo está claro? Ok. Vamos entonces a continuar. Lo que voy a hacer es analizar el caso de tiro parabólico cuando tomamos en cuenta dichoso, ¿cómo se llama? El dichoso término de fuerza de Coriolis. En realidad lo voy a hacer un poco más general. Vamos a tomar en cuenta Coriolis y fuerza centrífuga, y vamos a poder inclusive tomar un caso más general y deducir cuál es la física, déjenme sacar, de esta situación. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Déjenme borrar lo de ayer de la general. Comenzamos. Entonces, nuevamente va a haber dos series distintas de dibujos aquí para que intentando que quede más claro lo que quiero transmitir. Y el primer punto es, entonces, se tiene una partícula la cual se mueve respecto de la superficie terrestre. Y déjenme hacer el primer dibujo. Y lo que tenemos, ¿sí se ve? Creo que sí, ¿verdad? Lo que tenemos es lo siguiente. Vengo por aquí el planeta Tierra. Este es el eje de rotación, recuérdenlo. El eje W. Y aquí está el ecuador. Toman un punto cualquiera en el hemisferio norte. Puede ser en el hemisferio sur. Es completamente indiferente, pero como nosotros vivimos en el hemisferio norte, tomo un punto en el hemisferio norte. Y esto es la latitud, como la mide la gente que hace geología, toda esa parte que tiene que ver con ciencias de la Tierra. Ellos no usan usualmente coordenadas esféricas, usan la latitud y la longitud. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí se va a estar moviendo una partícula respecto, nosotros estamos en reposo respecto de un cierto punto de la Tierra, que quieran, y vamos, como se los había comentado, lo primero que hay que hacer es definir el dichoso marco coordenado. En este caso son dos. Entonces, nuestro marco y está en reposo otra vez, nada más respecto de las estrellas.
¿Se han fijado? Cada vez que he tratado algún problema en donde tengamos que hablar de la Tierra, el marco inercial que escojo casi siempre ha sido respecto a las estrellas, su origen coincide con el centro terrestre. En otras palabras, está aquí. Aquí está el origen del marco inercial y los ejes Z, X, Y son casi 11. El primero es que la velocidad angular solo tiene componente a lo largo del eje Z mayúsculo. Solo hay componente a lo largo del eje Z mayúsculo. Muy bien. Y el eje X sale del plano del pizarrón y ¿sí? Corre, comillas, de izquierda a derecha. Derecho, muy bien. Bueno, el eje, el sistema no inercial. El sistema no inercial va a estar en reposo respecto de este punto. Más bien, este punto va a estar en reposo respecto de nuestro sistema no inercial. El marco S, que es el marco no inercial, déjenme bajar la cámara, tiene las siguientes características, ¿sí? El primer aspecto es, al rato voy a señalar una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña modificación. ¿Por qué? La razón de la modificación tiene que ver con el hecho de que usualmente en los libros de texto no toman en cuenta la fuerza centrífuga para el observador no inercial. De lo que hemos estado viendo, del principio de equivalencia entre aceleración y campo gravitacional, vamos a poder interpretar a la aceleración centrífuga del observador no inercial como un campo gravitacional adicional. Entonces podemos de manera muy sencilla incorporar en nuestro análisis un efecto adicional. Si queremos lo podemos despreciar o no, pero en principio lo que quiero puntualizar con este aspecto es cómo el principio de equivalencia de Einstein de aceleración en campo gravitacional nos permite de manera muy sencilla incorporar efectos adicionales. Entonces, el primer hecho es que su origen, su origen coincide con A. ¿Quién es A? ¿No? Es este punto en la superficie terrestre. Ok. Déjenme ponerlo aquí. El eje Z minúscula. Puntos arriba. El eje Z minúscula. El eje Z. Esta es la condición que más tarde
voy a cambiar cuando introduzca la aceleración centrífuga. El eje Z minúscula es perpendicular. Ahorita cambio, muevo la cámara, la superficie. Terrestre en A. Muy bien. Entonces agarramos, nos paramos en un punto, ahí construimos ponemos una asta bandera, y esa asta bandera me va, como es perpendicular a la superficie terrestre, me está definiendo el eje Z minúsculo. El eje Y va a apuntar hacia el norte. Y minúsculo. Ahorita. Como sistemas de mano derecha, en ese instante, si ustedes hacen con la mano, tratan de poner, aquí se ve mi mano, este vendría siendo Y, esto vendría siendo Z, el que apunta hacia arriba. Entonces, este dedo es el que determina el eje X y apunta hacia adentro. El usar un sistema de mano derecha implica esta condición. Continúo aquí, no voy a borrar ese dibujo para que les quede claro. Y ahorita hacemos el análisis. Entonces, el eje de Y minúscula apunta hacia el norte. Este es Y. Esto implica que X entra al plano del pizarro, no sale. Esto lo he hecho varias veces, sin embargo, pregunten otra vez. ¿Se está entendiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor, Sí, profesor. Sí, entonces, vamos entonces a escribir las ecuaciones desde los dos marcos. Nuevamente, esta expresión que voy a poner involucra todos los dichosos efectos no inerciales. Este es clase 11, ¿verdad? 11.1. M, la segunda derivada de R respecto del t cuadrado, es igual a todas las fuerzas externas que puedan estar actuando sobre la partícula. Esa es segunda ley de Newton en el contexto de marcos inerciales. Ahí no hay nada nuevo, es algo que nos enseñan desde la mismísima secundaria. Muy bien, lo que no nos enseñan desde la secundaria es esta parte. Ahora sí, comienzo con la aceleración de la partícula respecto del marco no inercial. Esa es la aceleración de la partícula respecto al marco no inercial. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Luego viene este término que hasta ahora en ningún instante de los ejemplos que hemos hecho ha aparecido en juego. ¿Cuándo lo voy a considerar? Cuando entremos a cuerpo rígido. Más M, la segunda derivada Uno, dos, tres, cuatro. Y el último, el quinto, es fuerza de Coulomb. Donde este que está aquí es la velocidad
de la partícula respecto del marco no inercial. Por construcción, por hipótesis, la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo es un cero. Así lo estoy asumiendo que la velocidad angular de rotación terrestre no va a ser significativamente no va a mostrar cambios significativos. Esta condición no es correcta. El dichoso eje de rotación de la Tierra no solo está la velocidad angular cambiando, poco a poco va decreciendo. Claro, el decremento toma miles de años. Para un experimento en el lapso de vida de un ser humano, prácticamente la magnitud de la rotación terrestre no cambia. También el eje está lo que se llama nutando. Lo vamos a ver cuando analicemos cuerpo rígido. Si este es el eje de rotación, esta es la velocidad angular, el vector velocidad angular también está rotando. ¿Sí? Esos efectos en el lapso de un milenio no son notables, pero en el lapso de varios milenios dan pie a que aparezcan glaciaciones y cambios en las condiciones climáticas de la Tierra, pero para este caso lo estoy suponiendo como cero. Además, tengo lo siguiente. Está bien. Desde el marco inercial, la partícula está flotando, está moviéndose sobre la superficie de la Tierra. Desde el marco, la única fuerza que hay externa a la partícula es la del campo gravitacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro eso? ¿Me están siguiendo? Profesor. Sí. Ahora, vamos a anotar lo siguiente. Aquí es también, además, lo voy a poner para que quede claro. Y lo pongo en rojo. No es el vector nulo, porque la partícula está en movimiento respecto del punto A, y voy a usar esta notación para voy a usar esta notación X minúscula punto, Y minúscula punto, Z minúscula punto. Vale. Puede tener todas las componentes que se nos ocurra la velocidad de la partícula respecto al marco no inercial. Ok. Y los últimos dos. Este y este están metidos aquí. Fíjense cómo los términos en esencia tampoco son nulos. La razón de mi afirmación, la razón de mi afirmación es fácil de comprender si recuerdan lo que
se discutió al inicio de la deducción de la expresión 11.1 y el dibujo que tenemos. Si recuerdan, este término tiene que ver cómo se está moviendo el origen del marco no inercial respecto del marco inercial. Cuando los orígenes de ellos coinciden para todo tiempo, es claro que este término no es cero. Pero aquí, el punto A que define el origen del marco no inercial está rotando respecto del marco inercial. Ese término no es cero. Eso justifica parte de mi afirmación en relación con este cuate que está aquí. Sin embargo, este que está acá sería cero si la R, que es la posición de la partícula respecto al marco no inercial, fuese siempre cero, pero la partícula se está moviendo. Entonces, ninguno de estos dos es en esencia nulo. ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. ¿Dudas? ¿Sí? Bueno, quiero que quede claro. Los libros de texto, ustedes saben, los libros de texto, usualmente, bueno, los libros de texto, lo pongo así, usualmente los desprecian. Está bien. Entonces, para que nos quede claro que no lo dicen, nos presentan el cálculo como si fuera un cálculo general y eso, no decir las condiciones bajo las cuales es válida una expresión, es un tanto cuanto, digamos, peligroso porque uno puede creer que no hay aproximaciones, y no es cierto. Entonces, aquí, en lo que sigue, y después vemos cómo las podemos incorporar, y cuál de los dos es de mayor relevancia de estos dos. Vamos, manténganlo en la mente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por el momento. Por el momento no. Muy bien. Entonces, me voy a fijar solo en fuerza de Coriolis y después mencionamos que es muy fácil considerar los otros dos. Entonces, para fuerza de Coriolis, y señalo, déjenme, bueno, no le voy a ponerlo, pero mejor no. Para fuerza de Coriolis, hay que explicar el por qué voy a hacer una cierta álgebra. Fíjense que la velocidad de la partícula respecto del marco no inercial, la misma frase lo dice, está en términos de los ejes coordenados del marco no inercial, pero la velocidad angular la escribimos hace rato en términos de los ejes coordenados del marco inercial. Entonces, debo de poner la velocidad angular, debe formularse en términos de los ejes coordenados de S, porque la U está en términos de las coordenadas de S. Muy bien, entonces voy a hacer un segundo dibujo. ¿Qué es lo que tengo? Voy a poner aquí el punto A, este es el punto A,
Y luego acá tengo voy a dibujar una recta que define la superficie terrestre. Recuerden, el eje Z es este que está aquí. El eje Y apunta hacia el norte. Entonces, este cuate que está aquí es allá. Es el eje Y. El eje X está entrando y vamos a dibujar. Aquí dibujo esta recta que voy a poner. La recta que voy a poner ahorita. Esta recta que está aquí. Esta es paralela al ecuador. Entonces, el ángulo que hay de aquí a acá es la latitud. Entonces, lo que necesitamos ahora, ¿a quién voy a dibujar? Vamos a poner la W. La W está. Este es W. Quiero que se percaten que el ángulo entre Y minúscula y Z minúscula es de 90 grados. El ángulo entre W y el ecuador también es de 90 grados. Entonces, voy a ponerlo como es, con la notación que es usual, los ángulos de 90 grados para este que está aquí es de 90 grados y hay otro que es de 90 grados, este que está acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este más este es de 90 grados, este más este es de 90 grados, y sí, que este ángulo y este son el mismo. Este ángulo que está aquí, lo voy a poner planteado, es también igual a la latitud. Vean el dibujo, díganme si eso está correcto, estoy alucinando, algún comentario, dudas, todo está claro y transparente. ¿Qué pasó? Hoy están más dormidos que de costumbre. Todo está claro, profesor. Por el momento todo está claro. ¿Está claro? Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es poner la W en términos de la Y minúscula y de la Z minúscula. El dibujo nos muestra. Entonces, nótese que, y esto vendría siendo que 11.4. Ahora sí. Si ustedes se fijan y proyectan el vector W sobre el eje Y, tienen que viene siendo W coseno del phi Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y con signo positivo, porque la componente de W a lo largo de Y está a lo largo de la dirección en la que apunta el eje Y minúscula. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, la componente, es claro, la componente a lo largo del eje Z debe de involucrar, ya no hay cosenos, pues si la componente largo de Y involucra el coseno, la otra debe tener el seno. Lo único que tenemos que discutir es si el signo aquí, que lo voy a borrar, es positivo o negativo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Proyectamos W sobre el eje Z. La proyección de W sobre el eje Z apunta en la dirección positiva de la Z. ¿Están de acuerdo? Entonces, el signo es un más. Chéquenlo. No me tienen por qué creer. ¿Sí? Bastante sencillo, ¿no? Es un álgebra, son argumentos bastante sencillos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer ahora el producto. Omega cruz. Recuerden, todo ahora existe en términos es
W, y luego el vector T, que es el vector de las X, un 0, X punto. El vector N, que señala, apunta hacia el norte, es el vector en el que crece la coordenada Y minúscula, y aquí ya puse acá, esto es coseno de phi, aquí viene de punto. Y luego B, aquí es seno del ángulo de latitud, aquí es z punto. Y hago el álgebra. Esto me va a implicar que la fuerza de Coriolis, ahora sí pongo el término de fuerza de Coriolis, es 2 veces m por la W, la magnitud, y comienzo a hacer el álgebra. Es z punto coseno de phi. Luego viene menos y punto seno de phi. Y déjenme usar un paréntesis grande. Y háganse el álgebra. Esto es a lo largo de la dirección X. Muy bien. Será a lo largo de la dirección X. Dejen checar. Es z punto y ok, muy bien. El segundo término, con menos, es un menor que menos, y es 0, y luego viene menos X punto de phi. Ok. En la dirección N. Y el último. Más B. Abro un paréntesis pequeño. Y es 0 menos X punto coseno de phi, y cierro el paréntesis. Esa es la fuerza de Coriolis. Chequen nada más el álgebra. Vamos a hacerlo rápido. Z punto coseno de phi menos Y punto seno de phi. Está bien. Luego viene menos. Ok. Ahí está bien. X punto seno de phi. Ok, el último. El último es. Está bien. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien ve algún error algebraico? No, profesor, sí está bien. Está bien, ¿no? Y entonces me falta la gravedad en términos de las coordenadas del. ¿Cómo se llama? Del. ¿Ese? Sí, de ese. Entonces, vamos a ponerlo. Fíjense cómo nada más hay una componente. Porque aquí el campo gravitacional es radial. El campo gravitacional solo tiene. Apunta. Van a disculpar mi lenguaje de cavernícola. Apunta hacia abajo. En tanto que la dirección positiva de las X apunta hacia arriba. Entonces, la ecuación de movimiento, si ustedes están en el punto A, ustedes no tienen acceso a la información del marco inercial. Ustedes no pueden poner un dispositivo que esté en reposo respecto de las estrellas. Para hacerlo, necesitarían ustedes tener, no pueden estar en un punto, no pueden poner su laboratorio reposando en la superficie terrestre. El laboratorio lo tendrían que tener algo así como volando y en reposo respecto de las estrellas. Entonces, como eso no lo podemos hacer, entonces lo que voy a escribir es lo que verían
lo que se ve, si ustedes están midiendo parados en el punto A, ecuación de movimiento. Ya lo borré, pero era 11.1, es M. ¿Ah? Es la parte del campo gravitacional más la parte menos que pasa del otro lado, la fuerza de Coriolis. Fíjense que pasa algo. Fuerza de Coriolis, ahorita las escribo. Esta es una expresión vectorial en 3 dimensiones, por lo tanto son 3 ecuaciones diferenciales, una por cada eje coordenado. Voy a continuar arriba para que vean cómo la situación se complica mucho. Mucho en relación con el caso que nos enseñan cuando no hay fuerza de Coriolis. Ahorita empezamos a analizar qué pasa a lo largo del eje de las X. A lo largo del eje de las X, no hay componente del campo gravitacional. Muy bien. Lo que sí hay son componentes de Coriolis con el signo menos. Esto se invierte. Recuérdense que es la componente a lo largo de T. Con el signo menos, este adquiere un signo positivo y este negativo, me queda 2m w. Abro el paréntesis, 2m w y punto. Menos z punto coseno. Esa es la primera ecuación diferencial. La segunda. No hay componente gravitacional y solo con el signo cambiado, porque tiene aquí el signo menos. No, este es más. Me queda menos 2m w x punto. Y el último, a lo largo de sí. Ahí sí hay componente gravitacional. Y cambiando el signo. Los dos m. A ver, menos pasa con signo contrario. Estos m w x punto coseno. Ok, eso está bien. Profesor, ¿Qué pasó? en el 11.9 tiene que ser negativo, ¿no? Porque, sí, es negativo. Sí está negativo, ¿no? Sí, disculpe. Este es positivo y pasa con el signo menos por como pasa, fuerza de Coriolis pasa del otro lado, disculpen el lenguaje, y como este es positivo se vuelve negativo. Sí está bien, ¿no? ¿O hay algún error? No, todo bien, gracias. Todo bien. Bueno. Antes de empezar Profesor, Ajá. ¿Qué onda? ¿por qué se despreció tanto? Bueno, ¿por qué se despreciaron los otros componentes de la fuerza en el marco no inercial, como la fuerza centrífuga y lo demás? No voy a... El resultado final, ahorita sí parece que lo estoy despreciando.
Déjenme darle los argumentos del orden de magnitud. Notemos que, fíjese, M recuerden, ¿quién me preguntó? Antonio Rico. Sí, fíjese, señor Rico González. Este es uno de los términos que usted me está preguntando. ¿Por qué los desprecia? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La posición de el origen del marco no inercial respecto del marco inercial tiene la siguiente característica. Lo voy a poner así, la segunda derivada. Llamémosle A al radio terrestre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, fíjese. La latitud es constante, en principio. ¿Estamos de acuerdo? Que si la partícula se está moviendo, la latitud de la partícula está cambiando. Lo que no está cambiando es la latitud del origen del marco no inercial, que es el punto A. Entonces, ahí lo que tenemos vendría siendo, tendría que ser coordenadas, lo voy a poner así. Y aquí vendría esto siendo coseno. Déjame escribir abajo. Es que no va a cargar. No es que me haya equivocado, es que si no, todo va a quedar encimado. No quiero que eso pase. A, el radio terrestre. Luego viene siendo el seno de pi sobre 2 menos phi. Estoy usando coordenadas esféricas, pero este ángulo es, como el ángulo que va de aquí a acá es 90 grados, este ángulo es pi sobre 2 menos la latitud. Entonces, como la posición a lo largo de X es el seno del ángulo, el seno del ángulo esférico por el coseno del ángulo azimutal, que es omega t, en la dirección X mayúscula más A seno de pi sobre 2 menos phi, que esto permanece constante, seno de omega t en X. Y el último es más A coseno de pi sobre 2 menos phi en la dirección, la carga aquí es Y mayúscula, puse X, en la dirección Z. ¿Está usted de acuerdo, señor Rico González? Sí, profesor. Rico González. Es Rico Galindo. Perdón, ya le estoy cambiando el apellido. ¿Hasta ahí está claro, señor Rico Galindo? Sí, profesor. ¿Cuál es el argumento que justifica como primera aproximación quitar estos dos términos? Este es uno de ellos. Fíjese que lo que pasa es lo siguiente. Es 2 veces, entonces, este no depende del omega t, porque es este cacho que está aquí es un vector a lo largo del eje de rotación, y vectores a lo largo del eje de rotación no cambian. Cuando lo deriva se va todo a cero, esa parte, pero los otros dos componentes a lo largo de X mayúscula y de Y mayúscula no cambian.
Y la clave es, y ya, esto es coseno, y fin, coseno de omega. Más coseno de phi seno de en dirección y. Y lo que importa es el tamaño, la magnitud de este término, comparada contra la magnitud de la fuerza de Coriolis. Ese es el parámetro que me va a decir si puede usted o no despreciarlo. Ahora fíjese que fuerza de Coriolis tiene esto que está aquí. La velocidad, ¿no? Va con este orden de magnitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí está ¿Puede claro? bajar un poco la Perdón. cámara, por favor? Gracias. ¿Está usted de acuerdo? Fuerza de Coriolis tiene este orden de magnitud porque es 2m omega cruz U. Y aquí me falta el índice m para señalar lo que estoy pensando. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y ahora vamos a hacer la razón de ellos dos. Su razón. Déjeme llamarle J para no estar escribiendo tapa. J. Esto viene siendo 11.11. J. Tiene esta cara. Aquí está el porqué, señor Rico Galindo. Esto le queda como omega pura. Este número es mucho menor que 1. ¿Y quién es el responsable de este cuate que está aquí? Acuérdense que eso es del orden de 10 a la menos 5. Sí, profesor. En Hertz. Esa es la razón. Entonces, eso nos da el argumento respecto del primer cuate. Ahora, fíjese, no voy a borrar estas ecuaciones diferenciales porque son con las que voy a trabajar. ¿Okay? Y el otro término, fíjese que tiene la misma cara. En realidad, el argumento de ambas fuerzas, ¿por qué las hago cero? Es el mismo. Entre fuerza de Coriolis. Esto va como m omega cuadrada por r sobre m omega m. Entonces me queda omega por r. Esa es la razón. ¿Sí me explicó? Sí, profesor, muchas gracias. Pero fíjese que este argumento que justifica, esto va no solo para el señor Rico Galindo, va para todos, que es qué parámetro nos permite desechar fuerza de Coriolis, perdón, quedar nada más con fuerza de Coriolis, nos señala también
cómo hacer un modelo más refinado. A ver, vamos a utilizar lo que hemos aprendido. Había hace algunos años, ya falleció un matemático de origen húngaro, muy brillante, él fue uno de los creadores de la teoría de gráficas, y él tiene un libro de divulgación que se llama Aprendiendo a resolverlo. En lo que su principal lección, por lo menos yo lo leí cuando estaba en la prepa, y la principal lección que extraje de ese libro, tiene un libro de texto muy bueno, en variable compleja, el cual se llamaba Georgi Polya. Él dice, utiliza lo que sabes para resolver nuevos problemas. Y vamos a seguir al pie de la letra el consejo de un tipo que era muy, muy brillante. Que es lo siguiente. En algunos de los ejemplos que hicimos antes, nos dimos cuenta que para el observador en A, las contribuciones que tienen que ver con este término y con este término, las podríamos considerar como si fueran ¿qué? Díganme. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Como si fueran ¿qué? Como si fueran un campo de gravedad. Sí. Entonces, quiero que se percaten cómo estoy siguiendo al pie de la letra la recomendación de Polya. Entonces, introducir estos términos es una labor que conceptualmente no representa ningún problema. Va a involucrar que aparezcan términos adicionales aquí. ¿En dónde? En las dos primeras. Incluir los términos despreciados. Se puede hacer señalando que definen un efecto gravitatorio adicional. Fíjense que hay algo que es les debe de venir a la mente de inmediato del álgebra que hicimos. Fíjense cómo m por la segunda derivada de la r mayúscula subíndice 0 respecto de t no tiene componente a lo largo de z, de la z minúscula. Quiere decir que solo tiene componente a lo largo de este eje y del que entra. Primero, define un término gravitacional en el plano X. Una componente para 18.8 y una componente para 18.9. Lo que pasa para 11.8, perdón, y 11.9. 11.10 no sufre modificación alguna si ustedes introducen este código. Por otro lado, el término
M, omega, cruz, omega, cruz, R. ¿Qué características va a tener? Va a ser un término que va a apuntar en esta dirección. Pongan aquí es un término que va a ser como, voy a ponerlo, aquí va a ser centrípeto, pero como pasa con el signo menos, va a apuntar hacia acá. Fíjense que ese no tiene componente a lo largo de X, solo a lo largo de Y y de Z. Solo que yace en el plano. Y, Z. Entonces, agregarían ustedes un término constante aquí y acá. Eso es lo que estarían haciendo. ¿Sí agarraron la onda todos? Sí, Sí, profesor. Fíjense cómo esta recomendación de Polya nos ayuda a resolver un problema ya más complicado. Está bien, porque necesitas una muy buena precisión en tus predicciones teóricas, por la razón que sea. Lo agregas, considéralo como si tu campo gravitacional efectivo tuviera una componente en el plano y una componente en el plano que vendría estando, sí, que estaría el eje a lo largo del plano que entra y en esta dirección. ¿Sí está claro? Entonces, como se puede percatar, no solo el señor Rico Galindo, sino todos ustedes, no es tan complicado resolver el caso más general y es acudir al principio de equivalencia entre campos gravitacionales y aceleración. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien. Pero Entonces, vamos primero a resolver el caso más simplificado y después podemos agregar, si queremos, términos de más pequeños. Y aquí ya van a ver que hay términos, aquí ya hay una jerarquía. En esas tres ecuaciones ya hay una jerarquía de los efectos y el por qué. Aquí no sé si se ve, pero aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Quiero que vean los lados derechos de las ecuaciones. Y que espero que no resulte una sorpresa. El término dominante es este. Y los otros dos son términos de orden menor. ¿Pero por qué? La pregunta que quiero que discutamos en estos momentos es, antes de hacer el álgebra, que el álgebra va a confirmar los argumentos que aquí vemos, es cuáles son los términos dominantes. ¿Y por qué? Voy a recurrir a argumentos, digamos, no sé si usar la palabra intuitivos, o de índole experimental. Sabemos que al despreciar Coriolis, lo que nos enseñan desde la secundaria, las ecuaciones de movimiento
Y vamos a leer las ecuaciones de movimiento usuales desde otra perspectiva. Ahora imagínense que están parados en el punto A y que introduzco todavía una más grotesca aproximación. No consideramos Coriolis. Cuando no consideramos Coriolis, la ecuación de movimiento para X es cero. Todo lo que tenga omegas se va a cero. Entonces, esto es cero. Para Y es la misma expresión. Y el último es el único término. Que no es nulo. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Podrías repetir por qué se desprecia Coriolis, profe? Lo hago por lo siguiente. No es que vaya yo a resolver estas ecuaciones. No. Nada más como si yo le dijera, vámonos al curso. Cuando yo era estudiante de licenciatura ahí en la UAMI, se llamaba Física 1, ahora creo que se llama Mecánica Elemental. Imagínense que nos transportamos al pasado. Cuando usted llevó su curso de Mecánica Elemental 1, la del primer trimestre de la licenciatura. ¿Está usted de acuerdo que estas eran las ecuaciones de movimiento para una partícula moviéndose en el campo gravitacional terrestre? Sí. La pregunta sería más bien, ¿cuál es la intención de recordar ese caso? A ver, quiero que consideren de 8 a 10 y luego de 11 a 13. ¿Qué les dice la existencia y lo que les enseña como primer caso? Lo que nos enseñan es esta situación en primera instancia. Y después toman un curso, después de que llevaron la mitad de la licenciatura, fíjense, y resulta que las ecuaciones en realidad toman este matiz que está acá. ¿Qué les dice 11 a 13 respecto de este término, de este término, de este término? ¿Qué les dice? Díganme. ¿Que la fuerza de Coriolis es la dominante? No, la fuerza de Coriolis no es la dominante. Si lo primero que nos enseñan es esto, allá va. Les tocó, porque ya no sé ni siquiera por la pandemia, les tocó hacer en los laboratorios de física la del tiro parabólico con agua. No, profe. No, bueno, a uno le ponen un chorro de agua, no me acuerdo con qué se conseguía cuando yo era bebé, y ponen un estroboscopio. Entonces, se ve la parábola, o se ve algo como una parábola. Eso quiere decir, y a uno le piden con ella, uno con ella puede calcular, usando estas ecuaciones, el valor de la G, por ejemplo. Muy bien, está bien. Eso quiere decir que el término dominante no es este. No es este. Tampoco es este. El término dominante es este. Entonces, puse 11 a 13 para señalar que cuando considero este conjunto de ecuaciones en relación con el primero, el término dominante es este. ¿Sí está claro? Eso quiere decir lo siguiente.
¿Sí me están siguiendo? Sí, ¿Me están siguiendo o me están dando el avión para variar? Día de avionazo, miércoles de avionazo. ¿Sí está claro? Fíjense. Vamos a meterle números para que les resulte claro. Todo esto en el contexto de un experimento realizado en nuestro planeta. Entonces, nótese, para que quede claro. G es del orden de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Las M's se van. La masa, como ya se los había dicho, no pinta. El mismo efecto es si lanzan ustedes una hormiga o si lanzan ustedes un portaaviones. En principio, los centros de masas de la hormiga y del portaaviones van a cumplir las mismas ecuaciones de movimiento. Las masas se van. En los dos lados, izquierdo y derecho, de las tres ecuaciones, está la M en todos y cada uno de los términos. Se divide entre M, es independiente de la masa. Y ahora recuerdo que la omega es algo así del orden de 10 a la menos 3 Hz. Y ahora imagínense que tienen una X que se le mueve muy rápido. Va a echar la raya. $100 metros por segundo. Muy rápido. Es un tercio de la velocidad del sonido. No es cualquier cosa. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta razón? Díganme. ¿Cuánto vale? aproximadamente 1, ¿no? No. No. Aproximadamente 1 sobre 10. Este por este me da 10 a la menos 1. En el 10. ¿Estamos de acuerdo? A la menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Sí. Entonces, es decir, el efecto sin para este caso, algo que se mueve a un tercio y ya es un resto. El sonido se mueve bastante rápido. Para un objeto que se mueve un tercio de la rapidez sónica, la razón de esto, este efecto Coriolis, es 100 veces menor que el de la gravedad. Ahora, este argumento, señor Rico Galindo, le proporciona ya los números así crudos. Entonces, claro, mg es 100 veces mayor que Coriolis para este caso. En primera instancia, esto justifica porque primero nos enseñan el caso sin Coriolis. ¿Sí está para todos claro? Sí, profesor. Es así como ir cada vez refinando más la física, en donde al ir refinando el modelo, vamos tomando en cuenta efectos que en una primera instancia no se nos habían puntualizado, pero también nos percatamos que esos efectos adicionales van siendo cada vez
menos relevantes que los primeros que se analizó. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, para que no haya una sorpresa, lo que voy a hacer es adelantarme a una consecuencia del cálculo. Esto que está aquí, en este pizarrón, que no lo he borrado, lo hice porque quiero que comprendan no solo el caso de Coriolis, sino es algo, hay una lección más general a extraer. ¿Cuál es la lección más general a extraer? Que las ecuaciones de movimiento nos proporcionan a veces, a grosso modo, ya un orden de jerarquía de los efectos que se van a presentar. En este caso, y es algo que siempre deben ustedes de empezar a buscar. A veces saldrán de manera inmediata, a veces resultará muy complicado, pero siempre hay que comenzar a hacer esa búsqueda. ¿Aquí cuál es? ¿Qué es lo que significa para 11.8 y 11.8 y hasta 11.10 lo que acabo de escribir? Lo que significa es lo siguiente. Es decir, $11.10, el resultado de Z. ¿Cuál es en esas tres ecuaciones que están al inicio del pizarrón? ¿Cuáles son las que contienen el efecto MG? Díganme. La 11.10. ¿Quiere decir que las otras dos no lo contienen? Es que no entiendo bien, nunca he sido muy usado. ¿Las otras dos contienen MG, sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Ya se durmieron? Pues en sí como tal, ¿no? Pero no sé si al acoplar van a tener efecto, al desacoplar, perdón. No van a tener ese efecto, pero inicialmente las primeras dos no lo tienen. Ahora díganme, las otras dos tienen efectos este por este, este por este, este por este por este, que son 100 veces menor que este. ¿Cuál creen de las tres soluciones que va a ser la más relevante? ¿X, Y o Z? Z. ¿Será? Y voy a usar un lenguaje más relevante. Ahora, fíjense, basado en lo que aprendimos de nuestro curso de mecánica elemental, nada más así, y fijándome en este número, puedo yo empezar a predecir, y el cálculo va a justificar esta predicción. Primero, la Z va a ser más importante. Pero ahora vean, ok, predecir de cuál de las tres es el más relevante no era tan difícil. Z. Es más sutil. Vean, entre 8 y 9. ¿Cuál de las dos de 8 y 9 va a ser más relevante? ¿Por qué? ¿Y por qué? No me digan esto, porque no les voy a aceptar algo que no esté justificado. ¿Cuál de las dos? Vean las ecuaciones del lado derecho. Que sacarle la información a las ecuaciones. ¿Cuál de las dos? ¿Entre cuál y cuál? ¿Perdón? ¿Entre Es que cuál y cuál ecuación, perdón? La 8 y 9. 9. Entre 8 y 9. ¿No lo ven? Vean. Vean 8. 8 tiene en el paréntesis dos términos. Muy bien.
9 solo tiene un término. En 9 tienen ustedes omega por X punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí. Pero en 8 tienen omega por Y punto. Pero tienen Z punto. ¿Sí o no? Sí. Ahora, 9 no tiene Z punto, pero dijimos que el efecto predominante va a ser el de Z. Entonces esperamos, fíjense, la presencia de este término y su ausencia. Me va a decir, como la Z, ve lo que está abajo. Este es un argumento intuitivo que va a ser corroborado, sí, de manera contundente por el cálculo. Y lo que quiero es que aprendan no solo Coriolis, sino que se den cuenta que uno puede sacar la información a las ecuaciones antes de resolverlas. El que la Z sea el efecto principal y el que la Z esté ausente acá me hace sospechar que Z va a ser el primer efecto, X va a ser el segundo y la Y va a ser el último de los efectos. ¿Sí agarraron la onda? ¿Sí está claro? Sí. Fíjense, la presencia de Z punto en 11.8 y su ausencia en 11.9 implica la conjetura, lo pongo en rojo, déjenme, ahorita muevo el pizarrón porque está pegando el sol. A ver, así pega menos. ¿Sí se ve bien? ahí sí Sí, lo veo. profesor. Implica la conjetura de que X va a ser mayor que Y, y así va a resultar. La jerarquía va a ser primero Z, después X y después Y. Lo voy a poner. No voy a borrar estas ecuaciones y no he hecho nada, no he desacoplado, no he hecho nada que no sea analizar todo desde la perspectiva de que omega por X punto, omega por Y punto y omega por Z punto van a ser todos mucho menores que la G de la gravedad. Entonces, esto nos implica la siguiente jerarquía en los órdenes de magnitud. Z, X y Y. Así. Máxima prioridad. Segunda prioridad. Y tercera prioridad. En otras palabras, la X va a ser una corrección a Z y la Y, que se ve bien, la Y va a ser una corrección a Z, si quieren verlo, a X, perdón. X corrección de Z, Y corrección de X. En otras palabras, la Y en corrección, en relación con Z es una corrección de la corrección. ¿Se agarraron la onda? Esto es lo que estamos diciendo, como conjetura. Profesor, ¿qué es la palabra que dice? ¿Dice prioridad? Sí, Ah, ok. Gracias.
el efecto dominante. Después, si usted divide X entre Z, eso le va a dar del orden de 100. 1 sobre 100. Y si divide Y entre X, el valor absoluto de eso, Y entre X, el orden va a ser aproximadamente otra vez de 1 sobre 100. En otras palabras, si usted divide Y sobre Z, el orden de magnitud va a ser 1 sobre 10 a la 4. Una parte en cada 10.000. ¿Se agarró la onda? Eso es lo que estoy diciendo. Sí, profesor, gracias. Muy bien, ahora sí, basta de conjeturas, ¿no? Como se dice en Sonora, el movimiento se demuestra andando y no hablando. Vamos a resolver las ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que voy a trabajar con, con 11.8 y le voy a calcular su derivada a 11.8. ¿Por qué? La razón, ¿por qué? A ver, explica lo que vas a hacer. No me digas solo el qué, dime el por qué. Cuando yo derive 11.8, voy a tener del lado derecho, entre otros términos, la segunda derivada de la y y la segunda derivada de la z. Y entonces esos términos de segunda derivada de y y segunda derivada de z en el tiempo, los voy a sustituir por 11.9 y 11.10. Y de ahí voy a desacoplar las ecuaciones. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? El por qué. Ahora, aquí hay algo que los libros no justifican. Es más, ni siquiera escriben las ecuaciones. Quiero que noten que en las tres ecuaciones está el ángulo asociado a la latitud, ¿sí o no? Sí. Y si yo derivo 11.8, voy a poner derivando y yo no tengo por qué suponer nada de entrada. Yo hago el cálculo en general. Llego al libro de texto después de haber hecho mi cálculo y si algo no me queda claro, yo necesitaría saber qué es lo que está, por qué se están despreciando ciertos términos. Y aquí ese va a ser uno de los casos. Fíjense que lo que tengo es 11, ¿qué es eso, no? 11.14. Es la tercera derivada. Que en realidad es la segunda derivada de la velocidad. Voy a estar trabajando con la velocidad. Y voy a separar esto estrictamente hablando. Tengo lo que aparece en los libros de texto. Pero a ver, ¿a poco el derivar el lado derecho de 11.8 es nada más eso que está ahí? Piénsenlo, piensen en mi pregunta. Derivar el lado derecho de 8 es nada más lo que he puesto o hay algo adicional. ¿Qué pasó? ¿No faltaría derivar la omega? No, porque la omega, acuérdese, supusimos que la derivada del vector velocidad angular respecto del tiempo, o sea, fue una premisa de trabajo cero. Entonces, si el vector velocidad angular es constante, quiere decir que su magnitud y su dirección son constantes, entonces no, hay algo ahí que no. Otra más. Véanlo, ahí lo tienen enfrente. ¿No lo ven? No. ¿No? A ver, imagínense
lo siguiente. Yo me paro mirando hacia el norte, ¿sí? Eso va a definir una latitud. ¿Están de acuerdo? Y en la mano tengo una pelota de béisbol. Si lanzo la pelota de béisbol, aunque yo fuera pitcher de Liga Mayor y fuera ganador de varios premios Cy Young como el mejor pitcher de la Liga Nacional, creo que lo que va a cambiar la latitud de la pelota cuando se está moviendo va a ser muy pequeño. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. No es más que pura, ¿cómo se llama? No es más que pura un argumento de intuición. Ahora, imagínense que en lugar de una pelota de béisbol, yo miro hacia el dichoso norte. Y lo que tengo es que disparo un cohete que se mueve a 30 kilómetros por segundo. La latitud del cohete después de 2 segundos va a ser la misma que antes de dispararlo. No, Entonces, ¿a quién debo también de derivar? Al ángulo. El ángulo de latitud. Entonces, más. Y eso depende de la circunstancia. Si lanzo una pelota de béisbol, la latitud va a ser prácticamente constante. Si no ese es el caso, entonces hay que tener cuidado. Y hay un término adicional. Lo voy a poner en rojo, porque los libros no lo señalan. Es Y punto, Phi punto, seno de Phi, más Z punto, Phi punto. El signo menos que está aquí se va porque la derivada del coseno es menos el seno. Ahora sí. ¿Cuándo? Este término lo pongo. No voy a borrar las ecuaciones. Cuando Y punto, Phi punto, entre Y2 puntos es mucho menor que 1 y Z punto, Phi punto, entre Z2 puntos es mucho menor que 1. Entonces sí, ahora sí. Entonces, como aproximación, se tiene la ecuación de movimiento para X. Tiene la siguiente cara. Pero solo bajo esa aproximación. Creo que ya se percataron que una circunstancia, una situación que es muy simple cuando no hay fuerza de Coriolis. Cuando tengo fuerza de Coriolis, necesito ser muy cuidadoso con el tipo de caso al que se lo voy a aplicar. Si voy a tener un objeto cuya latitud por su velocidad va a cambiar muy rápido, entonces el término que se acaba de despreciar lo debo de considerar. Muy bien. Pero eso depende de cada caso. Pero bajo estas circunstancias, fíjense cómo ha sido una aproximación tras otra, tras otra. Y ahora lo que hacemos es, voy a introducir aquí y aquí
Creo que está en 9 y 10. ¿Sí se ve bien o es mucho el reflejo de la luz? Creo que no, no, sí se ve bien, ¿verdad? Sí, Sí, profe. bien. Se ve bien. Yo creo que tengo que estar girando. Parece un péndulo de Foucault, hay que estarlo girando por como pega la luz. Entonces, introduciendo, para que quede claro. .9 y 11.10 en 11.15 me lleva a 11.16. Que lo voy a convertir en una ecuación de segundo orden, pero no para la posición, sino para la velocidad. Y aquí me queda 2m omega seno de phi, y en lugar de la segunda derivada, nada más sin la m, divido, que nada más tengo aquí la segunda derivada del respecto de y, pongo menos 2, la m ya no la pongo, omega x punto, bueno, primera derivada, para que quede en el mismo lenguaje, seno de phi, cierro el paréntesis, más, y aquí viene, ¿dónde estoy? Es este, con el signo menos, aquí tengo menos 2m omega coseno de phi. Y ahora ya no pongo la segunda derivada de z respecto de t. Pongo lo que está aquí sin la m. Me queda menos g. Y luego, más 2 veces en la m no va, omega, la segunda derivada de x respecto de t. Coseno de phi. Ahora sí, están las ecuaciones desacopladas. Es una ecuación diferencial donde hay un término constante que es este y el resto solo involucra a la variable x y sus derivadas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está Profe, ¿no claro? le faltarían masas? No. Dividen entre, fíjese cómo aquí está solo la segunda derivada. Ah, Entonces, ok, sí. sí. No, si no, fíjese cómo de un lado tendría usted términos proporcionales a la masa y del otro proporcionales al cuadrado de la masa. ¿Sí o no? Sí, gracias. Entonces no. Entonces, eh, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo claro. ¿Todo está claro y transparente? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer el álgebra. Creo que se percatan, voy a continuar arriba. Voy a continuar arriba. Y las ecuaciones no las voy a borrar, porque las voy a necesitar. Sí. Me va a quedar 11.17. Voy a dividir entre las masas se van a ir al demonio. Bueno, yo voy a poner, ahorita lo señalo. Signo menos, vean, en 11.16 me queda menos 2 por 2, 4, las m se me van, w cuadrada, seno cuadrado, luego, las masas ya no están, 2 por 2, 4, omega cuadrada, b de x, sí, y el otro me queda más 2 veces omega, ¿sí? Vean si mi cálculo
Me está alucinando. Las masas se fueron. Es la segunda derivada de la velocidad. La masa no va de 2,4. Es seno cuadrado más coseno cuadrado. Efectivamente me da un 1, que es lo que tengo. ¿Cuánto? Cuadrado. Déjenme ver, este tiene la de aceleración. Distancia al cubo. Ok, está bien. ¿Sí está bien el álgebra? Y nada más, para que quede claro que es esa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué onda? No, profe, está bien. ¿Está bien? Ahora, fíjese, es curioso. Y aquí va a haber, vamos a, esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? Y al rato vamos a contemplar las ecuaciones de movimiento desde otra perspectiva. Miren lo que está pasando. La ecuación a resolver. Por eso el trimestre pasado hice mucho énfasis en oscilador armónico. Recuerdan que resolvimos no sé cuántos casos críticamente amortiguado, subamortiguado, no sé qué, las arañas. Fíjense que es la ecuación de un oscilador armónico con una fuerza constante. Ecuación. Entonces, ecuación homogénea, cuando este término no existe, esta es la ecuación homogénea, ahorita abajo la cámara. Fíjense lo que está pasando. Con A y B, no he usado la letra A y B, ¿verdad? Bueno, esta A no es la que está aquí. Déjenme poner a tilde para que no ponerles tildes, para que no se confunda con la A del punto. Son números reales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está claro eso? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Fíjense que está bien raro. ¿Qué es lo que está haciendo? Por lo menos en la velocidad en la parte X. Fíjense que esta solución, que todavía no incluye este término, es un movimiento oscilatorio, ¿sí o no? Sí. Órale, ¿qué onda? Antes esto no aparecía. Antes esto no aparecía. Muy bien. Una parte de la solución, dejen ponerle esto, 11.19. Esto es 11.19. Y 11.20. 11.20. Va a surgir la ecuación. Esto no lo borro.
Es que no puedo borrar aquí. Esto sí. Fíjense, es una constante, porque la elevada de una constante se va a cero. Entonces, ¿cuál es esa constante? Fíjense cómo pasa del otro, es 2 omega phi coseno de phi. Este se va, esto me queda. Cuando lo derivo, se va a cero. Entonces, ¿sí están de acuerdo? Sí, Entonces, la solución general es la suma, como nos enseñan en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Es fíjense, como tienen, me queda G coseno de phi sobre 2 omega, ¿no? Y luego este comportamiento oscilatorio de la velocidad. Dije que eran tildados para que no se confundan. Creo que aquí se percatan que si tengo X, tengo Y. Porque multiplico por menos 2 omega seno de phi y me da la segunda derivada. ¿Sí lo ven? ¿Sí me están siguiendo? sí. Vamos. No voy a acabar el problema del día de hoy. Las ecuaciones 11.8 a 11.9, no las vayan ¿cómo se llama? A olvidar. Con eso comenzaremos el día viernes. Pero antes de hacer eso, voy a integrar esta ecuación. Antes de meterme con la Y y con la Z. No terminamos lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Acuérdense, integro. Cuando integro me sale una constante de integración, le llamo X0, la posición, una de las condiciones iniciales. Integro. Aquí viene un signo menos, porque la derivada del coseno es menos el seno. Dos omegas. Hace rato, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo, como respuesta a una pregunta mía, es que no sabemos si la gravedad se va a acoplar, cuando desacoplemos las ecuaciones, va a aparecer en relación con la X y la Y. Fíjense que sí. Y si, aquí está, una de las consecuencias de la presencia de la fuerza de Coriolis es que el caso sencillo en donde X y Y son independientes del valor de G, en el momento en que ustedes prenden el switch
que hace que entre en funcionamiento Coriolis provoca que la X y la Y ahora también dependan de Y. Es curioso. Es ese omega cruz U que hace que X ahora sí dependa de la solución de Z, como queda codificado, ven en 11. Ven las ecuaciones de 11.8 a 11.10, están acopladas. Y si la Z va a depender de G, ese acoplamiento me va a decir, no te sorprenda que la G aparezca en X y en Y. Y sí, aquí apareció. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Perdón? ¿No qué? No entiendo lo que me dice. Alguien está hablando, ni siquiera consigo, ya nos, digamos, entender una palabra, ni siquiera consigo deducir quién está hablando. ¿Quién habló? Guerra, yo le decía que no, que todo bien. Ok, muy bien, Guerra. Entonces, se pueden percatar, esta es la solución para X, con fuerza de Coriolis. ¿Quieren resolver para Y? Fíjense cómo lo que tenemos. Voy a borrar aquí. No voy. Profesor, antes de que borre, Ajá, ¿qué pasó? bueno, la ecuación 11.20 le dio el paso en este tantito. ¿Le No dio me qué? queda muy, de la ecuación 11.20 no entiendo muy bien de dónde salió. 11.20 es la solución de la ecuación diferencial, que es la suma de dos soluciones independientes. Una es la solución cuando hace usted este término igual a cero. ¿Sí? Es la segunda derivada de la b respecto de t más 4 omega cuadrada bx igual a 0. Esa es la solución que involucra a estos dos que están aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, considere la presencia de este y dígame cuánto vale esto. Dígame cuánto vale 4 omega cuadrada b de x menos 2 omega g coseno de phi es igual aquí cuando b de x es lo siguiente. B de x es g coseno de phi sobre 2 omega. Meta en esta expresión, donde está el signo de interrogación, este valor de b y dígame cuánto vale esa expresión. ¿Qué onda? Sería G omega coseno de phi. ¿Cuánto va? ¿Cuánto vale? Hágalo, mentalmente o en una hoja. ¿Cuánto vale? ¿Qué onda? ¿Ya se durmió? Es G coseno de phi entre omega. No, es cero. No. Es cero. ¿Cero? Sí, cierto, cero. Entonces, meta esto en la ecuación diferencial original, que es esta. Es 11.17. Si usted lo mete, 11.21 es la solución. ¿Cómo la obtuve? Lo resolví como nos enseñan en los cursos elementales de ecuaciones diferenciales. Entonces es una ecuación no homogénea. Resuelve la homogénea. En este caso, usando la función, la ecuación característica, esa es la que me lleva a los cosenos y al seno. Y después, como el término no homogéneo es constante, propone una constante que te resuelva esto. La derivada de una constante de cualquier orden de cero, ni siquiera pinta. Y así lo obtuve. ¿Sí quedó? ¿Quién me preguntó? Es que no escuché el nombre. Mendiola.
Sí, ¿sí quedó claro, Mendiola? Sí, sí, quedó claro, gracias. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Fíjense, dudas, ¿no? Todo está claro y transparente. Fíjense que ya, bueno, es que nadie me pregunta, por eso continúo hablando. Si alguien tiene alguna duda, interrúmpame, no hay bronca. Tengo 11.22. Con 11.22, de manera bien sencilla, obtengo 11.9 y 11.10. E integro, ya que haya metido ahí 11.22, integro y voy a obtener Y y Z. Y no recuerden que habíamos conjeturado, y ustedes se vuelven cómplices míos, porque yo hice una conjetura y les pregunté, ¿alguien no entiende? Todos y todas se quedaron callados. En ese instante, se vuelven cómplices de los errores conceptuales que yo haya cometido. ¿Ok? Entonces, no nada más yo estaré ahí metido en la pata. Hicimos una conjetura. Z va a tener el mayor orden de magnitud, después va a venir la X y después va a venir la Y. ¿Sí está claro? ¿Dudas? Eso está claro, profe. Entonces, el día, hoy es miércoles. Sí. El día miércoles comienzo poniendo las ecuaciones 11.8, 11.10 y 11.22. ¿Estamos de acuerdo? Y continuaremos haciendo el análisis. Termino este problema. Trataremos de entender lo más que podamos de este dichoso caso. Lo voy a aplicar para un tiro vertical. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando. Es interesante hacerlo. Y después voy a resolver el caso de la dichosa cubeta de Newton. Y ahí le vamos a parar en el caso de marcos no inerciales y vamos a empezar a ver cuerpos rígidos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos a punto de terminar este tema. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Yo otra pregunta. Entonces, ¿Qué pasó, la Mendola? tarea es para el rato. Sí, la tarea se entrega a más tardar a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos del día 1 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Tiempo de México. Tiempo de la Ciudad de México. ¿Ok? Sí, ok. ¿Algo más? ¿No? Muy bien, pues entonces, buen miércoles a todos y todas. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, maestro. hasta luego. Hasta luego. Escuchamos dentro de 46 horas.